un tema que, Fabricio, coincide en muchos momentos de nuestra vida. Estamos interactuando con esta temática con nuestros hijos, con eh, con las personas que más quizás queremos, y que en muchas ocasiones no pasa inadvertido, pero no sabemos cómo solucionarlos. Estamos hablando aquí de la ira, el resentimiento y la conducta homicida. Cuando estamos hablando de estos términos, estamos hablando de tres palabras importantes: ira, resentimiento y homicidio. Y cuando hablamos, por ejemplo, de ira, tenemos que verlo como el resultado final del enojo. Y el resultado final del enojo, ¿por qué? Porque el enojo es una emoción que puede sentir cualquier persona, pero no tiene por qué precisamente llegar a la ira. Y la ira es el resultado final del enojo, que incluye dentro de los mecanismos que generalmente se dan, que son mecanismos que contribuyen a que la ira se pueda expresar como internamente, como el aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, tensión muscular y la explosión. Y ahí es cuando vemos la ira manifestada. El resentimiento no es más que, como dice la palabra, resentir, o sea, volver a sentir y volver a sentir enojo. Y este tiene un grave problema, y es que el resentimiento generalmente se produce de manera subclínica, no se ve. El resentimiento o rencor, como también se le denomina, es un sentimiento negativo, porque no produce nada positivo ni para la persona que lo vive ni cuando se expresa. Y la situación es que es un proceso intermedio que se manifiesta y que se va generando y se va estableciendo, estructurando y agravando en la medida que más pasa el tiempo. Que perjudica, que enferma. Así es, enferma y nos puede llevar precisamente al homicidio. El homicidio está descrito sobre todo por las literaturas que más, y los contextos que más han estudiado la conducta homicida, que son los contextos policiales. Describen el homicidio como la muerte de una persona en manos de otra, o la muerte ocasionada por otra persona. Pero, ¿por qué traer hoy acá la ira y el resentimiento en relación con la conducta homicida? Porque generalmente las personas, cuando herimos a otras personas, por ejemplo, de manera verbal o de manera psicológica, en muchas ocasiones no es porque queremos hacerlo, sino porque no podemos controlar lo que sentimos. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos donde las personas están buscando todo el tiempo tratar de satisfacer necesidades, de tratar de satisfacer expectativas, aspiraciones, y muchas veces a través de sensaciones. Y estas sensaciones, estamos hablando, por ejemplo, a través de placeres, a través, por ejemplo, de proponiéndose objetivos que en muchas ocasiones están por encima de las posibilidades reales. Y cuando esto sucede, en muchas ocasiones, por ejemplo, se puede generar el enojo o se puede generar la ira. ¿Por qué? Porque el enojo, la ira y el resentimiento tienen su base fundamental en muchas frustraciones que en muchas ocasiones tienen las personas, y estas frustraciones a partir de objetivos precisamente no resueltos y situaciones o enfados con personas que no se han podido resolver a través del diálogo, a través de la comunicación, y termina reprimiéndose todo lo que sentimos. Doctor, hay dos tipos de personas ahí en este sentido, ¿no? Uno que como que ni le va ni le viene, pero hay otro que lo toma muy a pecho, y ahí sí se constituye en el verdadero problema. Así es, Fabricio. Fabricio, esto tiene que ver mucho con la genética. Está descrita así, tiene que ver mucho con la genética, con los factores hereditarios que podemos traer como personas ya que pueden estar establecidos y que de alguna manera pueden favorecer al desarrollo, por ejemplo, de este tipo de conductas irascivas, de este tipo de conductas muchas veces a través del resentimiento, pero tiene su base también muy condicionada a lo que hemos aprendido, a lo que hemos vivido, al desarrollo de la personalidad. La personalidad debemos tener en cuenta que no nace con el individuo, sino que se estructura en la medida que estamos interrelacionándonos con el medio, y en muchas ocasiones la familia con la que nacemos, con las que comenzamos a tener en los primeros contactos, en los primeros años de vida, nos comienzan a enseñar, nos comienzan a mostrar a partir de las actitudes, a partir de las vivencias que tenemos, que podemos aprender a vivir resentidos. El resentimiento
enferma. El resentimiento es un proceso que se manifiesta durante una etapa de la vida, pero se puede manifestar durante toda la vida y se puede expresar de diferentes maneras. Se puede expresar, por ejemplo, a través de la ira, se puede manifestar, por ejemplo, a través de que una persona comience a expresar frases despectivas con respecto a otras personas o burlas. O se puede manifestar, por ejemplo, con otras sintomatologías también, que pueden ser sintomatologías físicas y psicológicas, como puede ser también, por ejemplo, los trastornos del sueño, como pueden ser síntomas de ansiedad, síntomas de tristeza. Y está muy relacionado también este tipo de sentimientos de ira, este tipo de emociones de ira, el resentimiento, está muy relacionado también con algunos tipos de personalidad que se han estudiado en la conducta homicida, como es la personalidad paranoide y la personalidad esquizoide. Las personas con personalidad paranoide son personas, como ya hemos explicado en otros programas, personas que generalmente tienden a desconfiar de otras, personas que tienen la tendencia a resentirse con facilidad, a tener rencor, a tener determinadas conductas vengativas, no olvidan con facilidad. Generalmente las personas con rasgos paranoides, lo que tú le haces en un momento determinado no se les olvida, y aunque en ocasiones pase el tiempo y parezca que ya todo pasó, lo que están esperando es el momento más adecuado para poder vengarse. Y esto se convierte en un problema, porque una persona resentida y que el enojo se empieza a repetir y repetir, y el resentimiento tiene algo que evoca la huella del pasado en el presente. Puede haber sucedido algo hace 8 años, 5 años, pero la persona con resentimiento, siempre que recuerde el hecho, evoca la huella del pasado al presente y vuelve a revivir los hechos que pasaron de la misma manera. Por lo menos reexperimenta internamente. Y cuando esto se hace acumulativo, un día puede aparecer una explosión de ira y en un momento determinado puede aparecer el homicidio. Una vez que ocurre el homicidio, o sea, las consecuencias son extremadamente negativas, porque generalmente son personas que pueden ir a prisión, o son personas que además pueden establecer una conducta suicida con ellos mismos, porque muchas veces a partir de una ira matas a otra persona que la querías, que la amabas, o quizás no estaba preparado para enfrentar las consecuencias de ese homicidio que cometiste, y hay personas que terminan suicidándose ellos, porque no pueden ser capaces de tolerar o de imaginarse sufriendo las consecuencias de haberlo ¿Cómo realizado. poder detectar que tengo este problema y que me podría afectar? Es importante esto, Fabricio. Por ejemplo, está demostrado que la ira, cuando aparece, puede aparecer de manera automática, porque generalmente cuando la persona explota, explota de manera automática. Tú eres consciente de que estás explotando, pero no eres capaz de controlar el impulso. Y podemos conocerlo precisamente, por ejemplo, estableciendo algunos parámetros. Uno, siendo consciente de que somos personas, por ejemplo, que desarrollamos ira en determinadas ocasiones. Tener conciencia, comenzar a intentar hacer un proceso de introspección, de análisis interior, de que nos está sucediendo esto, siendo consciente de que estamos afectando a otras personas, y en comenzar a pensar qué cosa estoy haciendo yo que afecto a otras personas. Cuando hacemos este análisis, podemos ser capaces de detectar que estamos siendo personas con patrones mantenidos o recurrentes de ira. Lo otro importante es poder identificar las causas. Por ejemplo, se orienta poder escribir en un libro precisamente qué tipos de emociones generalmente diariamente comienzo a padecer, o comienzo a sufrir, o comienzo a manifestar, en qué momentos se dan, cuáles son las causas que me generan estas emociones y cómo yo las manifiesto. Es importante esto, poder escribir. A veces uno, por ejemplo, le orienta a algún paciente, a alguna persona, la importancia de poder escribir esto, de registrarlo y hacer un autorregistro, y a veces las personas no le dan mucho valor, pero no es lo mismo intentar memorizar que escribir. Cuando uno escribe, uno comienza a ser consciente de lo que está haciendo, y el poder registrar cómo se manifiestan las emociones que estoy teniendo, en qué momentos se dan, cuáles son las causas que me llevan a reaccionar de esta manera, nos hace más conscientes de lo que estamos padeciendo. También tener, por ejemplo, en cuenta este pensamiento de ganador-perdedor,
que es un binomio que se da en muchas ocasiones y las personas no son conscientes de esto, pero muchas veces detrás de la ira y el resentimiento está este sentimiento de no haber logrado lo que he querido y sentirme perdedor. Al sentirme perdedor en cualquier ámbito de la vida, se puede comenzar a generar un resentimiento y la persona volver a sentir y sentir enojo hasta que puede llegar la explosión de ira y Doctor, el yo homicidio. ya descubrí que tengo el problema, que lo tengo. ¿Qué es lo que hay que hacer inmediatamente? Lo primero que tenemos que tratar de hacer es buscar ayuda. Y buscar ayuda, bueno, a veces tenemos personas alrededor de nosotros que no son especializados en salud mental y nos pueden dar un consejo. Y una vez que nos tal dan, vez equivocado. Claro, pero puede ser un consejo equivocado. Sin embargo, cuando buscamos una ayuda profesional, nosotros los profesionales de la salud mental no solamente nos introducimos y profundizamos en el síntoma, en la ira, sino nos profundizamos en las causas que te generan esto. Y se genera una guía de acción donde podemos ayudarles a identificar de dónde surge todo el comportamiento que está teniendo, cuáles son las causas que los están generando, por qué en muchos momentos no logras controlar la ira, y a partir de aquí entonces proponernos tareas terapéuticas que se convierten en metas terapéuticas para el paciente o la persona afectada. Y en muchas ocasiones esto nos lleva también no solamente a trabajar con la persona, quizás hay que trabajar por ejemplo con la familia, con la pareja, con los hijos, porque esto tiene una repercusión también social. Terapia y medicación si es necesario. Si es necesario, así es, creo que Iván. Iván, ¿tiene alguna inquietud usted? Sí, doctor, justamente nos están escribiendo a través de las redes sociales algunos amigos, sobre todo la gente en estos momentos está muy preocupada por el tema de la inseguridad, el tema también de la situación económica y todos estos aspectos, y dicen que no pueden conciliar el sueño, ¿no? ¿Y qué se puede recomendar ahí? Iván, esto que me estás comentando ahorita, yo considero que es un tema muy importante. El trastorno del sueño es un desorden realmente que está muy relacionado con múltiples situaciones y desórdenes, no solamente psicológicos, sino también físicos. Y lo primero que yo puedo sugerir es tratar de que las personas no se automediquen. Existe un grave problema en la población y está muy condicionado a la automedicación. La automedicación no resuelve generalmente el problema del sueño. Lo que está generando generalmente es la solución del síntoma. ¿Por qué? Porque generalmente los trastornos del sueño no se establecen solitariamente, o sea, generalmente van acompañados de otros desórdenes emocionales. Podemos ver trastornos del sueño asociados a depresiones no diagnosticadas y no tratadas, trastornos del sueño relacionados con trastornos de ansiedad importantes no tratados. Y, por ejemplo, esto que también me decías, Iván, hay situaciones económicas, situaciones de violencia, situaciones de frustraciones por muchas situaciones que han ocurrido durante la vida, pero que nunca se han trabajado. Cuando se llegan a acumular pensamientos acumulados de preocupación, de resentimientos, de añoranza, de anhelos no resueltos que se convierten en conflictos intrapsíquicos no resueltos, no solucionados, pueden repercutir en el sueño. Una vez que aparece el trastorno del sueño, lo más importante es identificar por qué no puedo dormir. Muchas veces esto no es consciente y a veces, aunque es consciente, no es controlable. ¿Qué medicamentos hoy está utilizando la población con mucha frecuencia? La sopiclona o la esopiclona. Tienen muchos nombres comerciales, como lo es, por ejemplo, la Cetic, la Salepla, el Neoaibal. También utilizan el Relapvit. Son medicamentos que se utilizan específicamente para dormir, pero no resuelven el problema. ¿Por qué? Porque estás tratando el dormir hoy, el dormir mañana, el dormir quizás una semana, pero después nos encontramos que cuando ya llevas 2 meses o 3 meses consumiendo estos medicamentos, estás tomando 2, 3 medicamentos hemos tenido. Y el problema sigue. Claro, y el problema sigue porque no se ha trabajado en las causas que generan los síntomas. Entonces, en muchas ocasiones existen medicamentos que se pueden utilizar no solamente para tratar el sueño, sino para tratar también las causas que lo generan, pero este tratamiento farmacológico es una parte del tratamiento. Siempre hemos explicado, por ejemplo, aquí en el programa, que el enfoque en salud mental tiene que ser básicamente en 3 áreas: biológica, psicológica y psicosocial. No puede existir ningún tratamiento farmacológico sin ser acompañado de un proceso psicoterapéutico. Trabajamos con el fármaco para estabilizar la neuroquímica interna, pero hay que trabajar en
cómo manejar los pensamientos, cómo gestionar los pensamientos, cómo gestionar la ira, cómo gestionar el enojo. Si esto no lo aprendemos a hacer, si no aprendemos a manejar los resentimientos, si no aprendemos a dejar el pasado en su lugar, el futuro en su lugar y el presente, gestionarlo adecuadamente, el sueño puede estar afectado y aunque tomemos la medicación, aunque tomemos valeriana, medicaciones naturales o medicaciones homeopáticas, no lo vamos a resolver, solo lo vamos a resolver temporalmente, pero después esto se va a volver a repetir. Y en ocasiones por eso es que vemos que la población tiene temor tomar determinados psicofármacos porque piensan que se van a hacer farmacodependientes. O en ocasiones las personas tienen temor, por ejemplo, tomar psicofármacos porque piensan que no se va a solucionar el problema. Incluso hemos tenido pacientes que tienen temor tomar medicación porque creen que se van a enfermar más. Y estos son situaciones a consecuencias de un uso inadecuado de precisamente el manejo de un trastorno del sueño a partir de todas las dificultades y todas las preocupaciones que hemos tenido por años. Por eso lo que les sugiero es buscar una ayuda profesional, una orientación profesional y que nos pueda servir precisamente para poder ayudarlos a mejorar. Igual que es muy importante poder tener en cuenta que el sueño no solamente depende de la medicación, depende de la higiene del sueño, depende de qué hacemos antes de dormir. En muchas ocasiones las personas van a dormir pero están pegados al teléfono. Entonces, si estamos conectados con el teléfono, la luz LED, la información y todo incidiendo en la región prefrontal, por supuesto que afecta las posibilidades de poder dormir. Tenemos que aprender a prepararnos para el sueño, debemos aprender que la cama es para dormir, pero no debemos acostarnos sin sueño en la cama porque generalmente si tenemos un desorden de ansiedad, la ansiedad la desarrollamos en la cama. Y va a aumentar mucho, y va a aumentar mucho más. Por todo esto, salud mental. Salud mental es mucho más que pensar en solamente tratamientos farmacológicos o tratamientos psicoterapéuticos solamente, sino ver al individuo de manera integral. Si requiere nuestro servicio, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizotti y Avenida del Pacífico en el sector Las Palmas. Estamos gustosos de atenderles. Nos pueden ubicar a los números 0994-2087-57 o 0985-5407-64. Muchas gracias.